Hola, buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Tengo encendido el micrófono? ¿No? Es un juguete nuevo que no lo sé si alguien me puede ayudar, por favor, perdón, hermano. Hago presión acá, pero... Ahora sí, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Pues nada, buenos días a todos. De verdad es una alegría grande poder estar otra vez aquí con ustedes. También es una alegría grande poder haber visto nuevos integrantes en el coro. Y así va creciendo la iglesia y el coro también. Nada, pues se han saludado entre ustedes, se han dado el abrazo fraternal. Salúdense, por favor. Eso, muy bien. Por lo menos hemos sacado una sonrisa, ¿no? Poder abrazarnos, poder decirnos hola, eso es muy importante. Vale, mis hermanos, pues ahora vamos a empezar con oración. Espero Dios nos pueda guiar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos, por favor. Padre Dios, te damos las gracias por el tiempo que tú nos permites. Padre Santo, hoy es un día muy especial ya que estamos reunidos todos los hermanos aquí en tu iglesia. Padre Santo, te pedimos por favor que el día de hoy nos puedas guiar a través del Espíritu Santo. Así también pedirte, Señor, que puedas cuidar a todos aquellos hermanos que no pudieron llegar el día de hoy. Cuídalos, por favor, ayúdalos para que estén siempre firmes en la fe y nunca desmayen. También, Padre Santo, queremos darte las gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo para que pueda borrar todos nuestros pecados a través de su sangre. Padre Santo, también pedirte que puedas cuidar al evangelista Cook, que ahora mismo está en Almería. Ayúdalo, por favor. Ayuda para que la palabra que él predique el día de hoy también sea que pueda quedar grabado en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia de Almería. También pedirte por todas nuestras iglesias, Señor, que necesitan mucha ayuda, Señor, y mucha oración por sobre todo. Padre Santo, muchas veces es difícil orar. Ayúdanos, por favor. La oración es algo tan importante, Padre Santo. También pedirte, Señor, que puedas cuidar y bendecir esta iglesia, la iglesia de Collado Villalba. Señor, sabemos que tu bendición, la bendición tan importante es tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. También darte las gracias, Señor, por un día más que tú nos permites. Padre Santo, el día de hoy queremos aprender tu palabra todos juntos. Ayúdanos, por favor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vale, mis hermanos, si algunos no me conocen, como dijo el hermano aquí delante presentó, soy el hermano Edgar, vengo de la iglesia de Madrid. Y nada, estoy tratando de obedecer a Dios y el pastor me pide que vuelva a estar aquí con ustedes y pues nada, lo estoy haciendo de esa manera. Nada, quería comentarles lo siguiente. Durante esta semana pues se ha realizado, estamos realizando un seminario bíblico en la iglesia de Madrid. Empezamos el día martes y hoy termina. Entonces, no sé cuántos, por cierto, asistieron muchas almas nuevas, muchos hermanos se sacrificaron, hicieron lo posible por invitar almas nuevas. Y he visto que también algunas almas han estado escuchando muy atentas la palabra del pastor Andrés. La verdad, no sé cuántos habrán recibido la salvación, a cuántos Dios habrá abierto el corazón, no lo sé, solo Dios sabe. Pero el anhelo que tengo en mi corazón es que espero todos hayan entendido el Evangelio de salvación, el Evangelio de las buenas nuevas. Ese es el anhelo que tiene cada uno de los hermanos. Yo creo que también ustedes, cuando realizan un seminario bíblico, también anhelan eso, que la iglesia crezca, que muchas almas reciban la salvación, que muchas almas vuelvan a nacer, que muchas almas conozcan sobre la redención eterna, la eterna redención, la sangre de Cristo, que es tan importante.
Entonces nosotros hemos estado ahí participando, algunos también examinando su fe, que es tan importante. Cada seminario examinamos nuestra fe, si tenemos la fe verdadera, la fe correcta. Entonces lo hemos estado haciendo así los hermanos y algunas almas nuevas. También comentarles que nuestro pastor, el pastor Pablo Moon, ahora mismo está en Corea junto a su esposa. Espero pueda volver muy pronto a su casa, que es la iglesia de Madrid, y podamos volver a verlo. Les pido que hable mucho por él, por favor, para que Dios también pueda guiar sus pasos allá en Corea. Y por cierto, también me he enterado que el 22 empieza el seminario bíblico aquí en la iglesia de Collado Villalba. Entonces es una gran oportunidad de que puedan invitar almas, puedan sacrificarse, puedan visitar amigos, algunos familiares, eso es muy importante. Y también ya están apuntados en la lista del retiro de invierno. Ya no falta nada, ¿no? Ya faltan pocos días. Ese retiro es algo muy importante, pues, para nosotros los salvos, los cristianos. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta espiritual que vivimos todos. Nuestras dos fiestas que tenemos en el año, el retiro de verano y el de invierno. Entonces espero ya se hayan apuntado y podamos volver a encontrarnos pues allá en el retiro, allá en Murcia, porque ese retiro es importante ya que aprendemos sobre la vida cristiana y también nos reunimos todas las iglesias de España. Entonces espero podamos participar todos, y los que aún no se han apuntado en la lista pues hagan lo posible, que están a tiempo todavía. ¿Vale? Pues eso, mis hermanos. Entonces, nosotros, después de recibir la salvación, el anhelo que tenemos es también predicar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros tíos, primos, amigos, vecinos, en general. Ese es el deseo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿saben en qué parte de la Biblia sale? ¿En qué capítulo? No sé si es en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Ustedes lo saben más que yo. ¿En qué parte sale? En el libro de Hechos, ¿no? En el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos sale sobre la vida de Lidia. ¿Vale? Entonces hoy quiero que aprendamos sobre la fe y el anhelo de Lidia. Unos temas muy importantes, la fe y el anhelo de Lidia. ¿Vale? Entonces, Lidia es una de las primeras mujeres que recibió la salvación de Dios por medio de la predicación del apóstol Pablo. Una de las primeras mujeres. Por cierto, ella fue una mujer que se sacrificó mucho. Se sacrificó bastante por predicar el Evangelio a su familia. Entonces, como vamos a ver sobre Lidia, quiero también decirles lo siguiente. Lidia en ese entonces es la primera mujer, una de nuestras primeras hermanas que recibió la salvación aquí en Europa. Entonces, en Filipos es una de las ciudades de Macedonia, con Serbia y Kosovo, y al este con Bulgaria, al sur con Grecia, y al oeste con Albania, fundado por el rey Felipe II de Macedonia, en el año 359 a.C. Este rey fue el padre de Alejandro Magno, más conocido como Alejandro el Grande. Entonces, hoy quiero que un poquito aprendamos sobre Lidia, ¿vale? Vamos a buscar entonces el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 14. En este libro nos hace mención sobre Pablo en su segundo viaje misionero, ¿vale? Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 14. Vamos a leer alternativamente, por favor. Voy a leer yo y luego ustedes deciden. ¿Vale? Voy a empezar yo. Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 14. Dice lo siguiente. Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 14. Vale, voy a empezar yo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero
padre griego. Y daban testimonio de los hermanos que estaban en Israel. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades que se llegaban a las ordenanzas se había acordado y los ancianos estaban para que la guerra se. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando los ríos de la provincia de Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. y de ahí a Filipo, en la ciudad de la provincia de Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada María, vendedora de púrpuras de la ciudad de Judea, que adoraba a Dios, estaba viendo y el Señor abrió el corazón de Vale, muchas gracias. Aquí en el versículo 5 dice lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo, en su segundo viaje misionero, pues él iba confirmando la fe de los hermanos, iba visitando las iglesias, y dice que y aumentaba en número cada día. La iglesia aumentaba en número. Muchos iban confirmando su fe, muchos también iban compartiendo esta palabra. También hoy en día he visto en la iglesia aquí de Collado Villalba, se está predicando el Evangelio, ¿no?, en Parla. Pues espero Dios permita y también se pueda edificar una iglesia allá en Parla. De verdad, me alegro mucho al ver, yo siempre veo las fotos y veo que se predica mucho, se está trabajando mucho y la iglesia va creciendo. Las iglesias, espero Dios permita que sigan trabajando así, juntos y unidos, y edificando, Dios vaya edificando otras iglesias en distintos lugares. Estamos en los últimos tiempos, entonces nuestro único trabajo es predicar mucho más el Evangelio. Y yo creo que la iglesia de Collado Villalba, Dios ha abierto las puertas del Evangelio. Esta iglesia está quedando muy pequeña, necesita más espacio, muchos hermanos están asistiendo, muchos están recibiendo la salvación. Entonces, pero Dios también permita y pueda conseguir otro sitio, otro espacio más amplio, ¿vale? Entonces aquí dice, y aumentaban en número cada día. Entonces, dice que también podemos ver que cuando el apóstol Pablo retomó su segundo viaje misionero, era para predicar el Evangelio. Pero no era su voluntad, sino era la voluntad de Dios. Pero aquí dice, ¿no?, en la Biblia, en el versículo 6, dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿quién prohibió? Algunos piensan que prohibió el hombre o prohibió a través de alguien, pero no, Dios prohibió. Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan especial para Pablo. Muchas veces nosotros también podemos querer, con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, querer ir a un determinado sitio. Pero si no está en el plan de Dios,
Es imposible. En este caso dice que el Espíritu Santo les prohibió para hablar, le prohibió a Pablo para hablar la palabra en Asia. Hoy en día Asia es el continente más grande y con mayor población, y en ese tiempo también habían muchas personas. Pero si habían muchas personas, mucha gente, ¿por qué se lo prohibió el Espíritu Santo a Pablo? Porque ahí podía predicar, podían muchos tal vez recibir la salvación. Pero debemos entender algo, que quien abre el corazón de aquella persona que no conoce a Dios es Dios mismo. Dios abre el corazón. Y podemos pensar que, como les he dicho anteriormente, Asia es un país muy grande, un continente muy grande, con mucha gente, y en ese entonces también, pues podía haber predicado Pablo y decir tal vez mucho la salvación, pero dentro del plan de Dios no estaba ahí el predicar, porque el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces, según el plan de Dios, Pablo tenía que ir a otro sitio, que era Macedonia. ¿Vale? Y en Macedonia, en Filipos, estaba Lidia, a la cual hoy día vamos a conocer un poco sobre Lidia. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Si nosotros leemos el capítulo 16 del libro de Hechos, ahí nos hace mención todo el recorrido que Pablo estaba en mente de poder hacer. En el versículo 6 en adelante nos habla los lugares por donde tenía que ir. Les voy a leer yo y ustedes me siguen, por favor. Dice el versículo 6: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Aquí hay una palabra importante que dice enseguida. Cuando vio la visión, enseguida. Enseguida representa aquí la obediencia. Cuando Dios tiene un plan y nos dice tú, a través del Espíritu Santo, en este caso a Pablo, Él enseguida. Eso nos muestra aquí la obediencia a Dios. Muchas veces nosotros podemos querer hacer las cosas con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza. Pero Dios no puede trabajar ahí si no es su voluntad. Hay un ejemplo claro, el caso de Moisés, ¿no? Moisés, ¿cuántos años vivió? ¿Cuántas etapas tuvo en su vida? Él tuvo 3 etapas, ¿no? Él murió a los 120 años. Una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Pero cuando Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Él, en un principio, quería hacer su voluntad. Él tenía el anhelo de rescatar a su pueblo. Tenía en su corazón ese anhelo de rescatar a su pueblo de la esclavitud, pero él quiso hacer con su fuerza. Pero Dios no lo permitió. Pero lo utilizó más adelante. Primero, ¿qué hizo? Formar el carácter, la humildad. Él en una segunda etapa era pastor de ovejas, ¿no? Y Dios luego lo utilizó, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces nosotros también tenemos que pensar y meditar mucho en Moisés. Moisés, usted sabe que es un hombre humilde, un hombre diligente, por cierto era tartamudo, ¿no? Pero Dios lo utilizó, no en una primera etapa, sino después, más adelante. ¿Vale? Entonces aquí dice enseguida. Eso nos muestra la obediencia. Voy a seguir leyendo, el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia
y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí también hay algo muy importante que podemos aprender de Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué hizo primero? En un principio Dios, a través del Espíritu Santo, no le permitió ir a Macedonia. Él, una vez que llegó al sitio, perdón, no a Macedonia, a los anteriores lugares que leímos, Dios le permitió ir a Macedonia, a Filipos, ¿no? Pero lo primero que hizo cuando llegó a ese sitio, ¿qué hizo él? Para nosotros, para el vivir aquí, ¿qué es lo más importante? Si respiramos y no respiramos, si no respiramos, ¿podemos vivir? No. La oración es como una respiración espiritual. Lo primero que hizo Pablo fue orar. Aquí en el versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. Lo primero que hizo él fue orar. Orar a Dios, y para que Dios pueda abrir el corazón de aquellas personas con las cuales se iba a reunir. Nosotros también tenemos que tomar este ejemplo claro. La oración es muy importante. Nosotros, llegando a la iglesia, estamos llegando antes para orar a Dios y pedir que nos dé ese alimento espiritual, o simplemente llegamos y ya. Nosotros tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Pablo es un ejemplo para nosotros, es nuestro mejor ejemplo. Ojo, que Jesucristo también es mucho más mejor, nuestro mejor ejemplo. Pero nosotros debemos aprender de Pablo. Tenemos que orar. Igual, cuando haya visitas, visiten a una familia, cuando estén queriendo evangelizar, lo primero que tienen que hacer es orar, para que Dios pueda abrir el corazón de esa familia al cual ustedes van a visitar. Entonces es importante orar. ¿Vale, hermanos? Por favor, les ruego, lleguen, oren a Dios, y que Dios abra el corazón, que Dios les dé el entendimiento a través del Espíritu Santo. ¿Vale? Por favor, les ruego, hermanos. Es muy importante. Ese es un primer paso que debemos hacer. ¿Vale? Voy a continuar. Dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 14 también hay otra palabra importante. Bueno, hay muchas palabras. Por ejemplo, Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Y también dice, adoraba a Dios, estaba oyendo lo que y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Dice que también ella estaba atenta a lo que Pablo estaba predicando, muy atenta. Nosotros también, el momento de venir a escuchar un seminario bíblico, tenemos que escuchar atentos. Esta mujer, Lidia, fue una mujer que se sacrificó mucho, mucho. La Biblia dice que Pablo se reunió con un grupo de mujeres que estaban agolpadas, un grupo bastante, pero Dios solamente abrió el corazón de Lidia para que pueda escuchar atenta y recibir la salvación. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos cuando escuchemos un seminario bíblico. No olviden, ¿no? El seminario bíblico no solamente es para las almas nuevas, sino que también para los salvos. Porque nosotros, vuelvo a reiterar, examinamos nuestra fe a través de un seminario bíblico. Entonces, si ustedes, para el 22 de este mes, que hay un seminario acá, que será dirigido por el evangelista Artú, pues si no tienen invitados, vengan ustedes, asistan ustedes y examinen su fe. ¿Realmente tengo la fe verdadera o no? ¿Vale, mis hermanos?
¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Ahora quiero que busquemos, por favor, el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 18. Salmos, capítulo 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. ¿Lo tienen, hermano? Salmos capítulo 119, versículo 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? Vale. ¿Puede leer, por favor, en voz alta? Abre mis ojos y miraré la maravilla que tú eres. Muchas gracias. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley representa la palabra de Dios. Mirar quiere decir entender la profundidad y la hermosura de la palabra. El corazón y los ojos tienen que ser abiertos ¿por quién? Por Dios. Nosotros, para entender la palabra, para entender la Biblia es un misterio, ¿no? Dentro de la Biblia hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. Pero nosotros no hemos llegado al 100% para entender la palabra. No hemos llegado ni a la cuarta parte. Pero Dios es quien abre los ojos del entendimiento. Dios nos da ese entendimiento. Nosotros muchas veces con nuestra fuerza podemos querer entender la palabra, podemos querer estudiar mucho, pero si Dios no abre el ojo de la persona, es imposible. Es imposible. Hay personas que hacen lo siguiente, dicen, yo estudio mucho la Biblia, leo en casa, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario estar reunido con los hermanos, lo puedo hacer en casa solo, pero no es así, no es así. ¿Dónde aprendemos la palabra? En la comunión. Dios nos ha dado 4 puntos muy importantes que ustedes lo conocen después de recibir la salvación y lo saben. Entonces Dios quiere, y uno de ellos es la comunión. No olviden que la iglesia no es el edificio en el cual estamos reunidos, no es el lugar, sino que es la reunión de los salvos. Eso siempre lo vamos a reiterar. Yo sé que algunos lo sabrán mucho, que sí es esa la iglesia verdadera, pero es bueno recordar. Pero donde Dios actúa es en la reunión de los salvos. Entonces, no piensen de esa manera, por favor, que algunos pueden decir, en casa lo voy a estudiar yo. No, ¿dónde aprendemos la palabra? En la iglesia, ¿vale? Entonces, Dios es quien abre los ojos del entendimiento. ¿Vale, hermanos? En el libro de Hechos, capítulo 16, Lidia anhelaba, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber escuchado la predicación de Pablo, ella anhelaba compartir ese evangelio de salvación. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Creen que Lidia haya ido con un propósito de qué? ¿De recibir bendición carnal? No olviden que ella era una mujer que vendía, ¿no? Tinte, ¿no? Vendía textil, era una mujer que vendía púrpura. Entonces ella tenía un negocio. Podía haber ido con una intención a escuchar la palabra, con intención de recibir bendición carnal o bendición para su negocio. Pero ella no fue con ese propósito. Ella de verdad buscaba a Dios. Por eso dice la Biblia que estaba atenta a lo que Pablo decía. Muchas veces nosotros también podemos pensar de esa manera. Yo voy, ¿por qué? Por sanidad a una iglesia. Porque Dios puede sanarme, estoy enfermo carnalmente. Pero nosotros somos enfermos espirituales. No olvides, somos enfermos espirituales. Nosotros
Desde Adán somos pecadores. Y tenemos una enfermedad. Esa enfermedad es el pecado. El pecado de cada uno de los hombres, desde un principio hasta un final. Todos somos pecadores. Todos. Tenemos esa enfermedad de pecado. Pero nosotros tenemos que dar solución a esa enfermedad que es el pecado. Lidia buscaba eso. Resolver el problema del pecado. Pero la palabra anhelar es una palabra muy importante. Ella anhelaba. Anhelaba resolver el problema del pecado. Pero no solamente para ella. Después de haber recibido la salvación, ella no simplemente se quedó ahí. ¿Ella qué hizo? Ella corrió inmediatamente para compartir este evangelio de salvación a su familia. Lidia nos puede enseñar mucho. Nosotros, a través de ella tiene muchas características que nos pueden ayudar para que nosotros también tomemos a Lidia como ejemplo, anhelar y compartir la palabra a nuestra familia. ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen que la familia también haya recibido la salvación? ¿Creen que ellos hayan escuchado lo que Lidia le decía? Pues sí. Según la Biblia, en el libro de Hechos también nos hace mención ello, que su familia también recibió la salvación. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que pensar igual que Lidia. Apenas recibimos la salvación, pues corremos disparados para predicar ese evangelio de salvación. No es fácil, sí, no es fácil. Muchas veces puede haber tropiezos, puede haber barreras, pero si de verdad anhelamos, Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Vale, mis hermanos? Perfecto. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 17, por favor. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Sí. Hechos, capítulo 17, versículo 31. ¿Pueden leer ustedes, por favor? 2, 3. Por aquel tal a quien dando fe a todos Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La justicia de Dios dice que tiene que juzgar el pecado. Sí o sí, Dios tiene que juzgar el pecado. Pero primeramente, según la Biblia, Dios hizo morir a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y luego también Jesucristo resucitó, porque la Biblia dice, resucitó. Es importante saber lo primero que habló. Lo primero que habló fue el juicio y la justicia de Dios. Debemos también recordar que Dios es amor, sí, pero también es juez justo. No simplemente tomemos la palabra amor, como muchas personas lo hacen. ¿Por qué Dios permite que, si Dios existe, si Dios es amor, por qué permite que haya tanto sufrimiento, dolor, aflicción? ¿Por qué los niños tienen que sufrir tantos problemas? Muchas veces cuestionamos de esa manera. Los incrédulos, claro. Pero los que hemos recibido la salvación, entendiendo lo que dice la Biblia, es muy diferente. No olviden, Dios es amor y a la vez es juez. Dios tiene que juzgar el pecado sí o sí. ¿Vale? Ahora buscamos Romanos capítulo 3, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Pueden leer todos juntos, por favor?
por cuanto todos pecaron y han recibido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias. Todos los hombres son pecadores. ¿Y el destino final qué debe ser? De un pecador, el destino final, de uno que no ha resuelto el problema del pecado, es el eterno infierno. No hay otra palabra más. Dios nos hace mención dos caminos: camino de vida y camino de muerte. Vida eterna, eterno infierno. Entonces Dios tiene que juzgar al pecador. Y si no resuelve esa persona el problema del pecado, su destino final será el eterno infierno. Pero aquí en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es gratuita, ¿no? Cuando se realiza un seminario bíblico, los hermanos preparan de todo corazón. Preparan tal vez un bocadillo. ¿Para qué? Para que esos hermanos se sientan cómodos. Por lo menos un pequeño bocadillo pues es algo muy importante para la carne, claro. Pero lo más importante es lo que Dios quiere darnos: la eterna salvación, la eterna redención. Y es algo gratis, no hay que pagar nada. En el seminario, cuando se realiza en alguna iglesia, algún seminario, no se cobra nada. Los hermanos ponen todo de su parte, en especial la oración. Los hermanos oran. En todas nuestras iglesias, ¿qué hacemos? Tenemos un grupo de oración, el cual lo podemos compartir por disfrute, poniendo la lista de los que van a participar o de aquellas almas que estamos invitando. ¿Y qué hacemos? Es orar por ellos, para que Dios abra el corazón. Entonces no olvides que la salvación es gratuita y somos, como dice aquí, ¿no?, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Vale, mis hermanos? Sí. Ahora quiero que busquemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. También les voy a pedir que lean ustedes, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. 2, 3. Para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gracias. La que ninguno de los príncipes este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Aquí está hablando sobre Jesús. Dice que muchos sabios del mundo no conocían a Jesús. De la misma manera, entender a Cristo, que fue crucificado, no se puede entender por la sabiduría del hombre. Algunos se preguntan: ¿pero por qué fue crucificado? Yo, si hubiese estado en el lugar de esas personas quienes lo crucificaron, no hubiese hecho esto. Pueden pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Pero nosotros, después de ser justificados, entendemos cuál ha sido el propósito de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo y pueda ser crucificado. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Cuál ha sido el motivo? Podemos entender. Yo creo que todos hemos pasado esto. Antes no sabíamos qué se presentaba la cruz, qué se presentaba su sangre. No sabíamos. Yo en especial no sabía. Simplemente decía, pues nada, creo en Dios, creo que existe Dios y pues voy a ir al cielo sin pasarlo. Lo pensaba de esa manera.
pero no conocía la obra que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Por qué Dios había enviado a su Hijo a este mundo? ¿Para qué? Pero ahora, conociendo la Biblia, conociendo el misterio que Dios abrió nuestros ojos a través del Espíritu Santo, podemos entender qué es la sangre. La sangre está ocupando todo el corazón de cada uno de ustedes. Es una pregunta que quiero que la guarden en su corazón. La sangre de Cristo derramada en la cruz está cubriendo mi corazón. Esa sangre que derramó Cristo en la cruz tiene valor para mí. Tenemos que pensar, hermanos, su sangre es muy importante. Su sangre borró todos nuestros pecados. No hay más pecado. No hay más pecado por el cual nosotros podemos ir al infierno. El único pecado, ¿cuál es? No creer, simplemente no creer en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros, en el momento de ver el seminario bíblico, muchas veces los pastores colocan el vídeo sobre cómo ha sufrido Cristo. Pero eso no es nada. Nosotros, si hacemos volar nuestra imaginación, si nos transportamos en el tiempo leyendo la Biblia, podemos imaginar lo peor que habrá pasado Cristo. Los clavos que han sido traspasados en sus muñecas, la corona que le pusieron en la cabeza, los clavos que penetraron sus 2 pies, el tamaño del clavo que habrán utilizado, el diámetro, el grosor. Pero ¿quién tenía que estar ahí? ¿Él debería estar ahí? Nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros matamos a Cristo. Bueno, yo, pero cada uno en su corazón sabe muy bien que Cristo vino a este mundo para darnos la eterna redención. Por eso es muy importante la salvación. Tenemos que valorar, por favor, hermanos. No simplemente es, venimos, escuchamos el seminario y pues nada, estamos aquí bien, pero salimos afuera y es lo mismo. No, meditemos siempre, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, vuelvo a reiterar. Según las señales que hace mención la Biblia, en el libro de San Mateo, las últimas señales, ¿no? Guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Hoy en día lo estamos viviendo. Terremotos, aunque aquí en España no se hace mención, ¿no? Lo que la televisión muestra, ¿qué es? Lo que muestra es la parte informativa, muestra más lo que es la parte política, ¿no? Lucha de poderes, lucha de partidos políticos, pero no hace mención cuánta gente está muriendo, por qué razón. Los volcanes se están incrementando mucho más. Si nos mostrasen una gráfica de cómo era antes, cómo los volcanes eran poco, pero hoy en día van ascendiendo, pero no nos muestran ello. Pero nosotros con la Biblia sí sabemos que estamos en los últimos tiempos y tenemos que aprovechar ese tiempo, este tiempo, en predicar el Evangelio. El número 22 yo creo que es muy fácil de recordar, como diría yo, par de patitos, ¿no? 2-2. Ese día es un día importante para ustedes. Esfuércense desde ahora en compartir, en invitar, en compartir este Evangelio de salvación. Dios, sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces nosotros, teniendo ese apoyo del Espíritu Santo que mora en nosotros, pues animémonos a invitar muchas almas. ¿Vale, hermanos?
Ahora quiero que veamos, hemos leído el versículo 8, ¿vale? El versículo 10, voy a leer yo, ustedes me siguen por favor. Primera de Corintios, versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló no a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora el versículo 12 también. Lean ustedes por favor el versículo 12. Gracias. Dios nos ayudó para que nosotros podamos entender. Un día Jesús preguntó a Pedro, él le dijo: ¿tú quién crees que soy yo? ¿Qué piensas tú?, le preguntó a Pedro. Y Pedro, ¿qué habrá dicho? Habrá dicho: eres el maestro, eres un hombre fiel, eres un joven dinámico. ¿Le habrá dicho eso? Él no dijo de esa manera. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Busquemos a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Lo tienen? Es un versículo corto y les voy a pedir que lean ustedes, por favor. Eso es lo que dijo, ¿no? Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ¿quién se lo reveló de esta manera a Pedro? El Espíritu. Ahora vamos a leer el versículo 17 del mismo capítulo, que dice lo siguiente. Voy a leer yo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues, hermanos, el Espíritu Santo es algo muy importante para nuestras vidas. Debemos meditar algo. Nosotros realmente somos salvos. Hemos entendido realmente la salvación con la cabeza o con el corazón. Yo también, para mí también. Yo de verdad he entendido la salvación, la sangre de Cristo, solamente con la cabeza, con este cerebro o con el corazón. Tenemos que entender eso. Muchos pueden decir la salvación, sí, he recibido la salvación. Pero ¿cómo podemos conocer si ese hombre o si esa persona es realmente salvo? A través de su vida. Dios te quiere que permanezcamos en la iglesia. Es triste alguna vez ver en todas las iglesias, no voy a hacer mención ninguna iglesia en particular, pero ustedes saben, muchos hermanos alguna vez han recibido la salvación, dicen que sí han recibido la salvación, pero poco a poco, por aflicciones de la vida, se han ido alejando. Algunos ya no están con nosotros. ¿Realmente él habrá comprendido o ella habrá comprendido sobre la sangre de Cristo? Es triste. Yo recuerdo muy bien cuando conocí la palabra de Dios, la palabra verdadera. Había muchos hermanos que estaban a mi alrededor, que me ayudaban a mí para que pueda crecer en la fe, que siempre me decían, estaban felices porque había comprendido el Evangelio de salvación, pero hoy en día no están a mi lado, no están conmigo, no están con los hermanos. Es triste, de verdad.
Por eso nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Seminario tras seminario, examinemos nuestra fe. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy agradando a Dios? Hermanos, ustedes también analicen, por favor. Permanezcan en la iglesia. Puede haber algún momento que tengamos tropiezos. No somos perfectos. ¿Seremos perfectos cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y estemos con Él, seremos perfectos. Dios aún nos salvó a través de Cristo, la carne. Día tras día cometemos errores. Sin pensarlo, algunos no queremos hacer nada, no queremos seguir cometiendo más errores. Pero de pronto es algo innato que sale, ¿no?, de la persona, el cometer algún error. Pero por favor, tratemos de evitar ello. Tratemos de nosotros, a través de nuestra vida, también evangelizar a otras personas y cambiar. Vuelvo a decir, no es fácil, pero tratemos, por favor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos ayuda. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, vamos a seguir. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Vale. Yo sé que quieren leer ustedes. Pues van a leer todos juntos, por favor. Lean a la voz de 3, 2, 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con los que temen a quién? A Dios, sí. Con los que temen a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿no?, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Verdad? Entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que temen a Dios. ¿Ustedes están teniendo esa comunión íntima con Dios? Yo sé que algunas veces, bueno, en el caso mío, yo también alguna vez, no soy mucho de dormir, pero a veces se me da el sueño, se me dispara. Tengo que salir de casa a las 6:15 para ir al trabajo, y digo 5 minutos más, pero esos 5 minutos ya no son 5, ya son 7 menos 15. Uy, tengo que salir disparado, pero no he tenido esa comunión íntima con Dios, que lo tenía en mente. Pero ¿cómo el diablo trabaja de esa manera? Esos 5 minutos se pasaron. Es bueno, es importante tener esa comunión íntima con Dios muy temprano. Poder hablar directamente con Él y contar todas las cosas que nos esté pasando en el día tras día. Él es nuestro mejor oidor. Muchas veces nosotros podemos contar a alguien lo que nos pasa en nuestra vida, pero no es bueno. Mejor es contar a Dios. Todos los problemas que tengamos, contemos a Dios y tengamos esa comunión íntima y directa con Él. Eso es lo mejor. ¿Vale, mis hermanos? Hagamos eso también, por favor. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Proverbios, capítulo 8, versículo 17.
un voluntario que quiera leer. Yo sé que todos quieren leer. La Biblia dice, ¿no? Bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra, el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Quién quiere leer? Adelante. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gracias. Aquí la Biblia dice, el libro de Proverbios, no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, vuelvo a reiterar, nosotros debemos buscar temprano a Dios. El 22, el par de patitos, que no falta nada, pues nosotros busquemos a Dios temprano. ¿Para qué? Para pedir que Dios nos ponga delante almas nuevas para poder predicar el Evangelio. Entonces dice aquí, ¿no? Yo amo a los que me aman. Aquí. Realmente nosotros estamos amando de verdad a Dios. Amamos a Dios. Él nos amó al 200%. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para sufrir aflicción, dolor, sufrimiento por cada uno de nosotros. Él de verdad nos ama, ya les digo, al 200%, al 300%, pero nos ama. Y Él nos ama eternamente. Nos da la oportunidad de que nosotros podamos resolver el problema del pecado. Él nunca nos dice, este hombre es un hombre muy pecador. Él nos da la oportunidad, está con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo, ¿no? El padre del hijo pródigo lo esperó hasta el último de sus días. ¿Pero cómo? Con los brazos abiertos. En ningún momento, cuando este hijo salió para el mundo, en ningún momento el padre dijo, pues no te quiero ver. Él estaba atento, con la mirada en alto, esperando el regreso de su hijo. Dios, a través de Cristo, también nos espera. Nos espera con los brazos abiertos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Simplemente caminar y buscar a Dios. Buscar la iglesia verdadera. Hay muchas iglesias hoy en día, pero tenemos que entender si están predicando la palabra verdadera según la Biblia. Hay muchos religiosos, hay muchas iglesias, pero están predicando el evangelio de salvación. Están predicando el nacer de nuevo. Están predicando que hay un eterno infierno. Lamentablemente no. Siento decir con todo respeto de verdad, que no se está predicando ese evangelio. Se está predicando que el evangelio de bendición carnal, pero no espiritual. Tenemos que entender. De verdad doy gracias a Dios porque la semana pasada tuvieron una salida al aire libre, ¿no? Sí, ¿verdad? Y he visto una foto pero impresionante donde estaban reunidos todos los hermanos. Y claro, habían almas nuevas y de verdad es una alegría. Nosotros los hermanos nos alegramos porque somos una familia en Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros somos extranjeros, venimos de nuestra tierra, de distintos lugares. Y nada, aquí algunos estamos solos, no tenemos familia, nuestros hermanos, nuestros padres están en nuestra tierra. Pero gracias a Dios, gracias a su amor y a su misericordia, hemos encontrado una familia grande, una familia inmensa. ¿Cuántas iglesias somos en España? Creo que 17, ¿no? Si no me equivoco. Y tal vez por edificarse algunas más. Y en este retiro que tengamos el 2 de diciembre, pues nos volveremos a reunir y estaremos como una familia en Cristo, compartiendo e intercambiando ideas de cómo estoy predicando el Evangelio, o he predicado a mi familia, o estoy tratando de predicar a un amigo. Entonces podemos compartir, ¿no?
Y lo común, lo que tenemos, algo en común que tenemos es hablar del Evangelio, hablar de la Biblia. Entonces, por favor, tenemos que conocer la iglesia verdadera, según la Biblia, no según el pensamiento humano. Vuelvo a decir, el hombre tiene un pensamiento que hace volar la imaginación hasta el 500%. Pero nosotros simplemente, gracias a Dios y a través del Espíritu Santo, Dios nos ha revelado su palabra a través de la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que seguir firmes y adelante, simplemente mirando la cruz de Cristo. ¿Vale? Ahora vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, por favor. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. ¿Lo tienen? Voy a leer desde yo, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Importante aquí. Sí, 13, versículo 13, capítulo 29, versículo 13. Aquí hay una palabra importante. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lidia, como empezamos en el libro de Hechos, capítulo 16, esta mujer buscaba la palabra, buscaba a Dios, pero de todo corazón, de todo corazón. Por eso Dios pudo trabajar con Lidia. Lidia, después de haber recibido la salvación, predicó a su familia e inmediatamente se bautizaron. El bautizo es el segundo paso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender también, es bueno recordar que el bautizo no es la salvación. El bautizo es un segundo paso. Nosotros primero, ¿qué hacemos? Recibir la salvación, entender que somos pecadores, resolver el problema del pecado. Luego viene el segundo paso, que es el bautismo. Lidia, de verdad, ella nos enseña mucho. Ella anhelaba entender la palabra. Lidia era una mujer que escuchaba atenta lo que Pablo predicaba. Lidia era una mujer que de verdad se sacrificó por predicar el Evangelio a su familia. Lidia también era una mujer de oración. Porque ella, ¿qué hacía? En el libro de Hechos nos hace mención, dice, ¿cómo solía hacer? Ella solía ir y reunirse con el grupo de mujeres agolpadas que estaban ahí, en ese lugar. ¿Pero qué hacía? Ir a orar. Lidia era una mujer de oración. Lidia a la vez fue una mujer muy sabia. ¿Por qué sabia? Vuelvo a decir, ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Ella apenas recibió la salvación, pidió a Pablo. ¿Qué pidió a Pablo? Le pidió que por favor visite su casa. Pero ¿cuál era el motivo para que Lidia le pidiese a Pablo que visite su casa? Algunos podrían decir, yo ya recibí la salvación, de verdad no quiero tener problemas, es algo incómodo recibir a un hijo de Dios, no, mejor ahí. Pero Lidia anhelaba. ¿Pero cuál era el propósito? ¿Por qué quería? ¿Ustedes alguna vez han invitado a algún hermano o a algún pastor a casa? Yo creo que sí. Vale. ¿Se han invitado? ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Simplemente por cotillear algo o simplemente por resolver alguna duda?
Lidia lo que quería era preguntar mucho más sobre la palabra. Ese era su anhelo, y de que su familia también siga aprendiendo mucho más. Entonces Lidia, en ningún momento ella cerró las puertas de su casa. Nosotros también, hermanos, para predicar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestras casas, abrir nuestro hogar. Por favor, no piensen en ningún momento que la casa que tengan sea una casa pequeña, estrecha, van a estar incómodos los hermanos. No piensen de esa manera. Debe servirle, porque Dios se agrada cuando reciben a un hijo de Dios. Se agrada y Dios trabaja ahí. Abran sus casas para que se pueda predicar mucho más el Evangelio. A través de una comida se puede abrir las puertas del Evangelio. Algunos pueden venir con una intención. Yo, por ejemplo, puedo invitar a casa para que venga a comer y conocer a esa persona al cual quiero evangelizar. Pero la persona puede venir simplemente por la comida. Pero, de verdad, si nosotros anhelamos que esa persona escuche el Evangelio, Dios podrá abrir el corazón. No olviden que en el libro de Hechos también nos hace mención, ¿no? Las iglesias crecían en cantidad. La iglesia crecía en cantidad. Pablo fue con una intención: predicar el Evangelio. Él en Filipos fue encarcelado. Apenas llegó, cárcel. ¿Qué pasó luego? En el libro de Hechos mismo nos hace mención, ¿no? Cuando el carcelero, él estaba en la cárcel, entonces Dios, ¿qué hizo? Mover, ¿no? Cayó todo. ¿Y qué pasó? El carcelero pensó que este hombre, Pablo y Silas, habían escapado. Porque el castigo en ese entonces para el carcelero era hasta con pena de muerte por haber dejado escapar. Pero este hombre, Pablo, no dijo, no escapó. No escapó. Él estaba ahí, en la cárcel que hacía, Catarino. Él estaba feliz. Pero había un propósito, hay un objetivo en ese encarcelamiento. Vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a volver al libro de Hechos. Hechos, capítulo 16, versículos 30. Voy a leer desde el versículo 29, por favor. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este hombre fue el carcelero, ¿no? Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay algo muy importante. Dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. Hay que hacer obras. Hay que dar diezmo. No, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada. Esta pregunta de este hombre, del carcelero, es importante. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros también debemos preguntarnos. Nosotros, para recibir la salvación, no hemos hecho nada. Lidia, ¿qué hizo para recibir la salvación? Le hizo una ropa algo sorprendente a Pablo. ¿Le confeccionó alguna ropa, algo? Lidia no hizo nada. Simplemente escuchó atenta lo que Pablo predicaba. Nosotros también. Muchos de nosotros hemos escuchado atentos el seminario bíblico.
Muchos de nosotros hemos querido resolver el problema del pecado. Muchos de nosotros vivíamos con un corazón afligido. Muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿realmente existe Dios? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿realmente hay vida eterna? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿de verdad le intereso a Dios? Y yo creo que han habido muchas más preguntas, muchas más. Estas solo son algunas. Entonces, nosotros, gracias a Dios, hemos podido resolver ese problema. Pero no hicimos nada. Simplemente hemos sacado un poco de nuestro tiempo, nos hemos sacrificado en venir, nos hemos sentado en una silla, en una banca, y hemos escuchado atentos. Nada más, no hemos hecho nada. O alguien ha dado algún dinero en especial. Si alguien ha cobrado, díganmelo, que se lo digo al pastor Pablo. Nadie ha cobrado nada, de verdad. No hemos tenido que hacer nada. Una salvación gratuita. Un regalo gratuito. Un regalo eterno. Entonces, hermanos, tenemos que pensar. No tenemos que hacer nada. Absolutamente nada. Y este carcelero, ¿no? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos entender algo. Nosotros, cada uno de nosotros, si en la familia uno ha recibido la salvación, como primicia de salvación, pues esa persona también evangeliza a su familia. La palabra dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios. Si uno ha recibido la salvación, estoy seguro que Dios también hará que su familia reciba la salvación. No nos desesperemos. Algunos nos desesperamos. Queremos que sea inmediatamente. Pero ya le digo, Dios es quien abre los ojos del entendimiento. Dios es quien abre el corazón de aquella persona. Pero nosotros insistimos con mucha paciencia, sin enfadarse. Alguna vez yo lo he hecho así. Alguna vez quise predicar a mis hermanos. Hice 2 seminarios cuando fui a mi tierra, pero ninguno resultó. ¿Por qué? Porque lo quise hacer solo. No preparé en oración, no pude entrar, trabajar como familia en Cristo con el pastor que estaba allá en mi tierra. Lo quise hacer solo, dije, voy a ir, recibí la salvación, fui, encendí el televisor, papá, mamá, hermanos, quiero que escuchen un seminario bíblico, puse el pendrive, el USB, no resultó. Lo entendieron, entró por aquí y salió por aquí. No hubo resultado. ¿Por qué? Porque quise hacer solo. Pero si yo hubiese orado primero por ellos y luego me hubiese puesto en contacto con el pastor para poder organizar un seminario bíblico, quién sabe, solo Dios sabe que tal vez todos hubiesen recibido la salvación porque Dios hubiese trabajado ahí. Entonces, no se desespere, pero insistan. La promesa de Dios es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo vino a este mundo para que simplemente Él vino para traer aflicción entre la familia. Nosotros tenemos que ver algo. Si en la familia se está predicando el Evangelio, habrá conflictos, habrá dificultad. Pero si no hay dificultad, si no hay aflicción en la familia, es que no se está predicando el Evangelio. Muchas veces, vuelvo a poner el ejemplo, en el caso mío, mi esposa, mi cuñada, nosotros con mi esposa habíamos ya
conocido el Evangelio de verdad, habíamos recibido la salvación, y como todo, ¿no? Como todo recién nacido, ¿qué quiere hacer? Compartir. Mi esposa hablando con mi cuñada, hablándole sobre el Evangelio de salvación, sobre la sangre de Cristo. La respuesta de mi cuñada era la siguiente: si tú me vas a hablar de tu iglesia, me vas a hablar de la Biblia, es mejor que ni nos encontremos. ¿Qué hizo mi esposa? Derramar lágrimas, ¿verdad? Porque se sentía mal. Pero yo la veía ella por las noches orar de rodillas, derramando lágrimas. Y de verdad, Dios escucha la oración, escucha. Él conoce el corazón de cada uno. Hoy en día puedo dar gracias a Dios, y mi cuñada es la primera en estar en la palabra y decir que su única vida es Dios. Y a través de ello también se pudo predicar el Evangelio a mis sobrinas. Entonces, de verdad, estamos muy agradecidos. Pero hay aflicción cuando se predica el Evangelio. Pero si no hay aflicción es que no estamos trabajando, no estamos predicando el Evangelio. ¿Vale, mis hermanos? Ay, tenemos hasta 2:30, ¿verdad? Hoy hay algo importante, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale, ya. Vale, mis hermanos. Entonces, yo creo que estamos ya sobre hora, ¿no? ¿Sí? Bueno, sigue, dice el hermano, gracias. Entonces, hermanos, lo que yo quiero es que nosotros, a través del libro de Hechos y a través de Lidia, podamos tomar como ejemplo. Lidia solamente sale, ¿no?, de este libro, el libro de Hechos. Es un gran ejemplo para nosotros. Pero también hay muchos hombres más de los cuales podemos aprender. Pero nosotros, por favor, grabemos en nuestro corazón. Grabemos en nuestro corazón que estamos en los últimos tiempos. Ya no hay más, ya no tenemos más tiempo. No sabemos si mañana, pasado, puede venir nuestro Señor Jesucristo. No olviden que en ese tiempo, en los 7 años de tribulación, antes la iglesia sube, ¿no? Estamos en los momentos de gracia, en el momento de la iglesia, pero cuando la iglesia suba, no hay más oportunidad para los gentiles. Sí, para los judíos. 144,000 judíos solamente la oportunidad, pero gentiles no, la iglesia ya no está. Hoy en día nosotros debemos valorar algo. Nosotros no somos perseguidos como antiguamente se hacía. Nosotros podemos escuchar tranquilamente el Evangelio de salvación. En cambio, en otros países asiáticos comunistas es tampoco restringido, ¿no?, el poder escuchar la palabra. Algunos anhelan, pero tienen que escuchar a escondidas. Pero en cambio nosotros no, tenemos la libertad de poder escuchar la palabra. Pablo era uno de ellos, ¿no? Saulo de Tarso, un hombre que muy diligente en el servicio, que perseguía a los cristianos. Era muy diligente en su trabajo. Saulo de Tarso, conocido el más grande, como Alejandro Magno. Pero luego cambió su vida. Pablo, el pequeño, el insignificante. Nosotros también antes nosotros nos considerábamos como grandes, que nosotros podíamos hacer todo, pero hoy en día no somos nada delante de Dios, nada. Entonces, ¿cómo cambió, no? De pecador, de ser juzgado por Dios, a ser un hijo de Dios, de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. ¿Cómo cambió nuestra posición? Entonces, hermanos, por favor, miremos la cruz de Cristo y siempre meditemos sobre la sangre, la eterna redención. Vale, mis hermanos, no olviden
Para ser salvos no tenemos que hacer nada. La Biblia dice, ¿no? Por gracia son salvos. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, mis hermanos, entonces, hoy hasta aquí, creo que me excedí, pero de verdad, mucho ánimo, mis hermanos. Sigan así unidos, sigan trabajando, sigan creciendo como iglesia. Y que Dios bendiga siempre esta iglesia con su palabra. Siempre. ¿Vale, mis hermanos? Yo también oraré mucho por el seminario bíblico del 22 de noviembre. Y también todas nuestras iglesias estarán en constante oración para que Dios pueda trabajar mucho más a través de estos siervos. Y también, gracias hermanos, por el servicio que ustedes realizan en la iglesia. No olviden que la iglesia es de todos, no solamente es de uno. Esta es su casa. Y ustedes, al prestar un servicio dentro de la iglesia, es algo maravilloso. Ya sea pequeño, mediano, grande, pero el servicio es visto y delante de los ojos de Dios. Entonces, mucho ánimo, mis hermanos. Dios utiliza a cada hijo suyo. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, ánimo, ánimo al coro, ánimo a todos los hermanos. Yo sé que en el coro hay hermanos que quieren participar, pero nosotros alabamos a Dios con el corazón. Y Dios es quien nos da. ¿Claro? Dios es quien nos da. Con nuestra fuerza no, pero siempre pensando en el contenido de cada himno. Siempre pensando. ¿Vale, mis hermanos? Mucho ánimo y nada, conmigo hasta aquí y vamos a terminar orando. ¿Vale? Padre Dios, te damos las gracias por el tiempo que tú nos has permitido. Padre Santo, eres único, eres inmenso, eres eterno. Nosotros hemos podido el día de hoy aprender sobre Lidia. Lidia, una mujer que te buscaba muy temprano. Lidia, una mujer que estaba atenta a lo que Pablo predicaba. Lidia, una mujer que se sacrificó por predicar el Evangelio a su familia. Lidia, una mujer obediente a tu palabra y por sobre todo una mujer como ejemplo de oración. Padre Santo, nosotros también queremos ser igual que ella. Anhelamos, Señor, que muchos de nuestros familiares, en especial nuestros padres, nuestros hermanos, reciban la salvación, te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ayúdanos, por favor. Muchas veces podemos desmoralizarnos y colgar la toalla, pero Padre Santo, que no sea así. Esa alma que no te conoce a ti aún no está muerta. Nosotros tenemos que dar vida a esa alma, por favor. Ayúdanos, Padre Santo. También pedirte que cuides mucho a todos los hermanos de la iglesia de Collado Villalba. Ayuda para que sigan predicando el Evangelio, sigan creciendo y fortaleciéndose mucho más en la fe. También, Padre Santo, ayúdanos a todas las iglesias que predican tu Evangelio. El tiempo está cerca, Padre Santo, y nosotros solo nos queda trabajar para tu gloria. También, Señor, mirando la cruz y por sobre todo, mirando el galardón que tú nos darás aquel día, Padre. Padre Santo, también ayuda para que el seminario bíblico que se realice el 22 de este mes puedan asistir muchas almas. Gracias, Señor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.